Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro curso en línea del Seminario Teológico Bautista Dr. G.H. Lacey. Me da mucho gusto poder continuar con ustedes esta serie de clases del Nuevo Testamento. Y bueno, estamos comenzando. Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Irma Patricia Zabalza Gómez. Bueno, nosotros hemos venido estudiando las cartas del apóstol Pablo. Y recordarán que allá en 2 Corintios veíamos cómo Pablo estaba alentando que las iglesias ofrendaran una ofrenda para los santos en Jerusalén. Durante ese viaje misionero, él se va a dirigir a Jerusalén para llevar esta ofrenda. Y bueno, justamente él llega, el libro de los Hechos, que no nos toca verlo a nosotros, porque ustedes ya lo habrán visto, pero podemos ver cómo desde el capítulo 21, el libro de los Hechos narra cómo es que Pablo hace ese viaje a Jerusalén. Y bueno, en la oposición que él está viviendo en su ministerio, él termina siendo puesto en prisión. Y ante esto hay un complot y es descubierto, de modo que lo llevan a la prisión en Cesarea. Allí permanece algunos años y después, ante no haber resolución, Pablo apela a César. Y bueno, al apelar a César, hace que él tenga que ser enviado a Roma. Ya en Hechos capítulo 27 nos narra toda la travesía hacia Roma, que es una travesía, podemos ver, llena de muchas circunstancias muy especiales, pero sobre todo podemos darnos cuenta cómo el Señor es el que lo está guiando, precisamente para cumplir un anhelo muy grande de Pablo. Pablo había expresado su deseo de ir a Roma y de esta manera pues se está cumpliendo el deseo. Así de que en ese viaje, después de un naufragio, realmente él recibe una esperanza de parte de Dios. No temas, Pablo, ¿verdad? No temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y eso lo dice cuando ya habían perdido las esperanzas de salir vivos de esa situación. Y bueno, Pablo llegan a Malta, una isla donde hacen allí se detienen y suceden unos eventos muy interesantes, pero finalmente vemos a Pablo en Roma. Y lo vemos, como termina el libro de Hechos, dice allá en el versículo 30 y 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bueno, así vemos que termina el libro de los Hechos. Pablo está bajo arresto domiciliario. Y bueno, en ese arresto domiciliario, que permanece allá 2 años, se estima que fueron los años 60, 62 después de Cristo. En esos años, en ese tiempo, mientras él está arrestado, Pablo va a escribir 4 cartas preciosas que estamos denominando las cartas de la prisión. Se conocen así las cartas de la prisión, aunque también habíamos mencionado al inicio de la introducción de las cartas paulinas, que son cartas eclesiológicas, porque habla con profundidad sobre la naturaleza de la iglesia. Pero en estas cartas de la prisión, pues vemos unas cartas preciosas, que son las cartas de Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Y ya veremos cada una de ellas de forma detallada. Así de que, hermanos amados, arrancamos comenzando haciendo una revisión de la carta de Filemón. En la carta de Filemón, bueno, para seguir los aspectos introductorios, vamos a decir, el autor es Pablo, él allí lo dice, en el versículo 1, solamente tiene un capítulo esta carta a Filemón, que de hecho es la carta más pequeña que Pablo ha escrito. En este versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Allí se está identificando como Pablo, el autor. Como decíamos, la fecha es entre 60 al 62 después de Cristo,
es la fecha de su arresto domiciliario y es la misma fecha en el que coinciden las otras cartas que veremos más adelante. Bueno, la procedencia de esta carta, como sabemos, pues está en Roma, bajo el arresto domiciliario que vimos allá en Hechos 28, 30, 31. Bueno, él se alquiló una casa que se dice que estaba muy cerca de la Guardia Pretoriana. Ahora, no solo está Pablo en la casa, él allí, sino que tiene muchos colaboradores que están allí, diríamos que presos en sentido voluntario, ¿no? Pero eso sí, entraba mucha gente y lo interesante y lo sorprendente es que nadie salía como entraba. De verdad que Pablo tuvo un impacto y un ministerio tremendo allí en la cárcel, haciendo estas cartas de la prisión, que podemos ver que son cartas profundas, obviamente con todo el tiempo para poderlas escribir y quizás con muchos momentos de poder meditar a profundidad. El destinatario de esta carta, como lo menciona la misma carta, dice Pablo al hermano Filemón, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aunque esta carta tiene un toque personal, bueno, los destinatarios es Filemón y también a la iglesia que se reúne en su casa. Parece que, bueno, así era la forma en que se reunieron estas primeras comunidades cristianas. ¿Quién es el portador de esta carta? En Colosenses nos está diciendo quién es el portador de la carta, 4:7, que lo voy a leer, y dice así, dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a los que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Está diciendo quién es Tíquico y Onésimo. En Efesios, capítulo 6, versículo 21, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Así de que el portador de esta carta es Onésimo y Tíquico. Ahora bien, esta carta a Filemón, pues es una carta corta, y aunque está dirigida también a la iglesia que se reúne en su casa, vemos que es una carta un tanto personal. Es una carta personal. Pablo menciona aquí el colaborador de las iglesias que están allí en el Valle del Lico, allá en Colosenses 4:12. Él menciona a Epafras, un colaborador de Pablo que fue el que estableció las iglesias del Valle del Lico, como ustedes estarán viendo en el mapa. Y entonces Pablo, ¿verdad?, ha compartido el Evangelio y obviamente al escribir a la iglesia de Colosas, a los colosenses, estará enviando también esta carta por medio de Tíquico y Onésimo. Cuando entremos a la carta de los colosenses, vamos a ver en más detalle esta situación. ¿Cuál es el trasfondo de la carta de Filemón? ¿Por qué es necesario esta carta? Primeramente, por lo que vamos a leer en esta carta de Filemón, vemos que Onésimo es un esclavo de Filemón. Y Filemón es un comerciante de Colosas y un miembro muy importante de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y posiblemente, pues como decíamos, una parte de la iglesia se reunía en su casa. En el Valle del Lico se conocía como las ciudades gemelas, Laodicea y Colosas. Pablo no visitó Laodicea ni tampoco Colosas, pero él estuvo en Éfeso, y Éfeso era la metrópolis. De hecho, en Hechos 19, del 9 y 10, vemos que Pablo alquiló allí un teatro y allí él empezó a proclamar el Evangelio. Y es muy probable que Filemón haya escuchado allí a Pablo. Ahora, si Onésimo es el esclavo de Filemón, ¿cómo es que huyó, verdad, de su amo y llegó hasta Roma? Y la verdad es que es bastante lejos, ¿verdad? No eran las mismas facilidades del transporte que tenemos ahora. ¿Por qué
tan lejos. Seguramente Onésimo quiere perderse en medio de la multitud, pero ¿cómo es que llega y se contacta con Pablo? No lo dice, ¿verdad? Pero seguramente Onésimo, de alguna manera, llegó a escuchar de Pablo por labios de su amo, y allí en Roma, pues él está, y quizás lo busca, ¿no? No sabemos exactamente cómo es que se da. Pero lo que sí podemos ver es que Pablo, al estar allá, bueno, pues llega este Onésimo allí a la casa donde él está. Comenzamos con la carta para darnos a profundidad el mensaje. Ya decíamos cómo él está presentándose. Pablo dice prisionero de Jesucristo. Aquí no se presenta como apóstol, como es algo muy característico de Pablo en otras cartas, sino como un prisionero, pero es prisionero de Cristo. Ahora bien, él está en una cárcel, entonces allí él está como prisionero. Sin embargo, podemos ver que Pablo es prisionero en dos sentidos, ¿verdad? En la cárcel y también prisionero de Cristo. Ahora, él escribe a Filemón y obviamente da saludos a la hermana amable, porque es lo que dice, y a la amada hermana Apia. Apia es la hermana, significa amable, posiblemente sea la esposa de Filemón, y Arquipo, algunos han dicho que es el hijo de Filemón, y este Arquipo, como lo dice nuestro compañero de milicia, entonces es como un líder militar. O sea, esa es la figura que está usando, ¿no? Compañero de milicia. Pero está hablando que realmente ellos son consiervos. Ahora, a esta iglesia que se reúne en la casa de Filemón, Pablo está dándoles un evangelio en cápsula, que es el saludo que Pablo usualmente también ha usado en otras cartas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras de la gracia y de la paz. Y precisamente esta carta va a tener ese toque de la gracia. Y es lo que vamos a poder ver aquí. En el versículos 4 al 7, en los versículos 4 al 7, Pablo está expresando cuál es la oración que hace a Dios por Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo siempre tiene gratitud a Dios por la vida de Filemón. Y en realidad, ¿cuáles son las alabanzas o cuáles son los motivos por el cual Pablo alaba, verdad? O da gracias a Dios. Dice aquí, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Él puede saber del amor y de la fe. Así de que podemos darnos una idea de que este Filemón es un hermano que conforta, que anima a los hermanos. De hecho, en el versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Tenemos consolación. Aquí la palabra consolador es paraclesen, alguien que está a tu lado, que te hace descansar. ¿Se imaginan qué hermoso es llegar y tener este vínculo con un hermano del cual escuchas amor y que es un hermano que conforta y que anima a los hermanos? Los hace descansar. Pues bien, ante esta situación, ahora Pablo, para Filemón, su fe está a punto de ser probada, precisamente con su relación con Onésimo. O sea que en esta oración de gratitud, cuando él le dice, yo doy gracias por tu amor y por tu fe, y porque veo, ¿no?, cómo tú eres buena onda, como dirían los muchachos hoy, con los hermanos. Oigo de tu amor. Así que lo que Pablo está haciendo, aquí está preparando el terreno para una petición que él va a hacer. Precisamente porque él va a apelar al amor de Filemón para que él perdone y acepte a su esclavo. Ahora, así de que veremos si la fe de Filemón es eficaz, pasa esta prueba. Vemos en el versículo del 8 al 11, vemos ahora una intercesión de Pablo por Onésimo, ¿verdad?, ante Filemón. Allí vemos el versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Aquí es algo muy interesante porque
esa petición de Pablo no se está sustentando desde la posición de la autoridad o del poder, sino aquí dice, yo te ruego por amor, te ruego por amor. Y aquí la palabra amor es ágape, la que está usando. Y todavía como para tocar el corazón de Filemón, él está diciendo, yo siendo como soy, Pablo ya anciano. Ahora, la palabra que está usando para anciano es presbutes, que en Efesios 6, 20, él dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pero allí la palabra que está usando para embajador es presbeuo, la misma palabra de presbutes. Así de que aquí se traduce como anciano y en Efesios como embajador. Pero Pablo aquí, quizás para tocar la compasión o para tocar ese sentimiento tierno de Filemón, él le dice, te ruego por amor, siendo yo anciano y además prisionero de Jesucristo. Así de que dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es interesante que en el texto griego no aparece inmediatamente el nombre de Onésimo, sino más bien te ruego por mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, Onésimo. Parece que Pablo pone el nombre hasta el final, quizás para no poner una barrera o que no una predisposición. Realmente yo creo que Pablo sabe la calidad del pedido que le va a hacer y por eso yo creo que hasta el final seguramente casi como que temblando la voz o la pluma en este caso, ¿verdad? No querer expresarlo de manera rápida porque él ha preparado terreno para decir, te ruego por Onésimo. Ahora, esta metáfora, porque aquí también vemos una metáfora que dice, mi hijo, ¿verdad? A quien engendré en mis prisiones. Entonces, la palabra aquí engendrar es una metáfora. Allá en Gálatas 4:19, él hablaba, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Obviamente, sabemos que es una metáfora, pero que expresa él ser el padre espiritual de este Onésimo. Dice, yo te ruego, dice, porque lo engendré, dice, en mis prisiones. Le compartió de Cristo y Onésimo se convirtió. Ahora, vean el 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Algo interesante porque Onésimo significa provecho, útil. Así de que hace un juego de palabras porque dice antes para ti fue un inútil, pero sabes, ahora su nombre refleja su verdadero carácter. Ahora ya no es el inútil, ahora él es un hombre útil. Aquí hay una pregunta que habríamos que hacernos para reflexionar, hermanos. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros de interceder por alguien que ha llevado una vida desordenada? ¿Qué tanto nosotros intercedemos por una segunda oportunidad a alguien? Porque aquí, obviamente, Onésimo había huido de su amo. Pero vemos aquí, dice, yo te pido por mi hijo, te ruego por amor por él. Antes fue un inútil, pero ahora dice, es útil. Ahora, en el versículo 12 al 16, vemos la humildad de Pablo. ¿Cómo es que lo está pidiendo? ¿Y cómo es que hace esta referencia para que él lo vuelva a enviar? Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Dice, yo te lo envío. Es como si fuera mi hijo, dice, recíbelo como a mí mismo. Literalmente diría, recíbelo como mis vísceras. Así de que te lo devuelvo a ti, como si te estuviera mandando mis riñones, todas mis vísceras, te las envío, así de que recíbelas tú y pues con mucho cuidado, ¿no? Como si fuera yo, recíbelo de esa manera. Ahora, en el 13:14 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Obviamente Pablo no está tomando
no está abusando, diríamos así, de una posición de autoridad, sino que considera que Onésimo no es de su propiedad, así de que tiene que ser devuelto a su amo. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta el contexto cuando se escribe esta carta, porque la esclavitud está como una forma de la sociedad, como una forma del funcionamiento de la sociedad. Y al esclavo no se lo consideraba una persona, sino una propiedad. Así de que sí había posibilidades de que un esclavo en un momento dado pudiese comprar su libertad, aunque rara vez sucedía eso, pero las dos circunstancias en las que podía darse esto era una, si el siervo estaba a punto de morir y deseaba ir a su casa, o un siervo anciano. Entonces, por ese tal motivo, vemos que Pablo no lo retiene con esa autoridad que podría manifestarlo, pero está considerando a Filemón. Entonces, diciendo, él es tuyo, así de que te lo paso a ti para que tú juzgues, para que tú evalúes. Eso nos hace pensar, hermanos, la importancia de una buena relación entre en la iglesia, ¿verdad? A veces, desgraciadamente, tenemos pastores que abusando, diríamoslo así, de una posición de autoridad, disponen, toman uso de los bienes de los hermanos sin consultarlo o abusando. Y obviamente, pues, Pablo pone un ejemplo muy claro, ¿verdad? Del respeto por los hermanos, por sus decisiones, por lo que es de ellos. Y obviamente él está allí considerando por eso a Filemón. Ahora, tiene una parte muy interesante, porque dice Pablo, yo no lo quise hacer sin tu consentimiento. En el versículo 15 viene una palabra muy interesante. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Porque quizás, ese tal vez teológico, es decir, ¿qué razón habría para que Onésimo hubiera dejado a él? Sí sabemos que hay una situación de robo, porque más adelante lo va a exponer, pero sin embargo Pablo ve más allá del acontecimiento. Por eso dice aquí, quizás, el versículo 5, tal vez por eso te dejó, para después volver, y ya no como esclavo, dice aquí, sino que como hermano, amado. En el 16, hermano amado. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque en este versículo 16, cuando dice, sino más que esclavo, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano. Entonces, uper doulon es siervo, pero uper es más allá de un esclavo. Ya no lo vas a recibir como lo que era cuando estaba contigo, sino más allá de eso. Así de que podemos ver que Pablo tiene confianza en Filemón. En el versículo 17 al 22 expresa esa confianza. Pablo, la petición de Pablo es clara y precisa, ¿verdad? Recíbele como a mí mismo. Y eso es una expresión muy importante en este libro. Ahora, así como Dios nos recibe a nosotros, ¿verdad? Como si recibiera a Jesús mismo. Así nos recibe Dios, como si recibiese a Jesús mismo. Ahora dice aquí, ya no como esclavo, sino más que eso, como hermano amado. Ahora, dice aquí, el versículo 18, dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Así de que aquí vemos que es un robo el que ha sido el motivo de la huida de Onésimo de allí del Valle del Lico hacia Roma. Así de que bastante lejos, pero aquí hay una seguridad, porque y si en algo te dañó, ese y si en algo no es una posibilidad, y si es que te hizo algo, no. En el griego es una condición de primera clase que quiere denotar certeza. Así de que te debe. Y sí, como te debe, por lo tanto, yo te lo voy a pagar. Dice aquí en el versículo 19, dice que de su puño y letra está diciendo que lo va a pagar. Claro, no está diciendo yo firmo, ¿verdad?
con mi tarjeta yo firmo, que ahora muchas veces es lo clásicas formas de hacer los pagos, ¿verdad? O por internet yo te mando el depósito. Pues no, no había nada de eso. Sin embargo, Pablo hace referencia a la disposición que tiene para afrontar, si es necesario, esta deuda de Onésimo. Pero hay algo interesante porque Pablo le dice, y acuérdate que tú también me debes, ¿no? Bueno, le debe en un sentido de que Filemón es lo que es, ha llegado a conocer a Cristo gracias al apostolado de Pablo también. Así de que dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Así de que Pablo está poniendo esa petición, recibe a Onésimo como a mí mismo, recíbelo. Y con este recibimiento, el versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, conforta mi corazón. Y como, claro, ya hemos visto que Pablo ha hablado precisamente de que esa es la cualidad de Filemón. Le gusta, ¿verdad?, consolar a los hermanos. Y eso ahora es el momento de la verdad. Es el momento de la práctica que lo haga con el propio Pablo. Pablo está muy confiado de la respuesta de Filemón y obviamente en este versículo 21 él empieza la despedida. Dice, te escribo confiando en tu obediencia. Es más, vas a hacer más de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy pidiendo. Y hay algo allí que podemos ver. Él confía en la obediencia de Filemón, sin embargo, no es una obediencia ciega a los superiores, porque Pablo se lo ha puesto a consideración y por lo tanto Filemón pues tiene que actuar de acuerdo a la dirección de Dios también. Pero no es una imposición. Esto es algo bien importante de señalar, porque Pablo ha rogado por amor y le ha expuesto esa petición. Ahora, vamos al versículo 22, perdón. Pablo está confiado de que él va a responder positivamente. Y le hace una petición también. Dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así de que Pablo está confiando en la soberanía de Dios respecto a su liberación. Él está en arresto domiciliario, pero sin embargo tiene fe. Hay fe de que va a salir. Y es más, podríamos decir que este pasaje es muy interesante en el sentido de que cómo motiva a hacer preparativos para recibir las respuestas a las oraciones. A veces oramos por algunas cosas en particular, pero no estamos esperando que sucedan, ni nos preparamos para que sucedan. Aquí vemos en Pablo un hermoso ejemplo de, ya que están orando por mi liberación, confío que va a ser así de que venme preparando un cuarto porque os quiero visitarlos. Así de que en esta despedida, del 23 al 25, bueno, nos damos cuenta de que Pablo no está solo. Pablo tiene a un grupo de colaboradores y amigos que están con él en ese arresto domiciliario. Podríamos decir que los demás están por voluntad propia, porque quieren acompañar a Pablo. Y veamos quiénes están con él en ese arresto domiciliario. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. De este Epafras vamos a ver allá en Colosenses 4:12. Y luego Marcos. Encontrarnos a Marcos aquí es una grata sorpresa. Primera porque vemos que es el primo de Bernabé y allá en Hechos 13, cuando ellos querían hacer allá un viaje misionero, ¿se acuerdan? Es en Hechos 15, perdón, del 36 al 40. Bueno, allá vemos una separación de Pablo y Bernabé, precisamente porque estaban discutiendo sobre este Marcos, si iba o no iba con ellos en el viaje misionero. Pero aquí lo vemos, aquí está. Quiere decir que no fue una separación definitiva, ni tampoco Bernabé envenenó el espíritu de Marcos, ¿verdad? Para decirle algo así como, ya no te juntas con Pablo porque él no quiso que fueras a este viaje. No fue así, tampoco Pablo se cerró a ese fracaso de Marcos en aquel tiempo, por eso no lo había aceptado. Y sin embargo vemos aquí a un Pablo que está colaborando con Marcos. Marcos dice allí, Aristarco
y Demas. De Demas también vamos a volver a escuchar un poco más después, y Lucas, mis colaboradores. Así de que en ese arresto domiciliario, Pablo no está solo, sino que tiene a varios allá, ¿verdad? Y dice a ellos, los tiene allá a los colaboradores. Y Pablo pues ha enviado ahora a Tíquico y a Onésimo, pues que también estaban dentro de la lista de colaboradores, lo ha enviado a Filemón, ha enviado la carta. Ahora, algo interesante, ¿qué habrá pasado unos 50 años después, ¿no?, de que se escribió esta carta? Allá por el 110 después de Cristo. Bueno, relatan que Ignacio es llevado, arrestado para ser ejecutado, y desde la prisión en Esmirna, él escribe una carta al obispo de Éfeso. ¿Saben cómo se llamaba el obispo de Éfeso? Onésimo. Onésimo. Y los eruditos dicen que se trata de este Onésimo, el esclavo de Filemón. Así de que dice, ¿cómo llegó una carta personal a ser parte del Nuevo Testamento? Seguramente Onésimo recibió la carta de Filemón. Ahora Onésimo en calidad de obispo, y él puso en el Nuevo Testamento como un testimonio de cómo un refugiado llegó a convertirse en obispo de Éfeso, la iglesia más grande de Asia Oriental. Así de que las cartas de Pablo se intercambiaban y circulaban entre las iglesias. Cuando decíamos aquí en el versículo del inicio, ¿verdad?, en el 3, gracia y paz. Precisamente esta carta es un ejemplo de la gracia, es de la gracia de Dios. Y Onésimo es un hombre que ejemplifica cómo ha recibido, ¿verdad?, el amor, la gracia, el respeto en una comunidad de fe, siendo él esclavo y regresar. Ahora, eso hay que entenderlo porque no es tan fácil en el contexto de Pablo, en la esclavitud. Un esclavo que huía de su amo, a lo que estaba expuesto era a la muerte. Así de que si Filemón ve llegar a Onésimo y pararse en su puerta, él tenía, bajo la ley, todo el derecho de matarlo. Y sin embargo, vemos que no sucedió. Y claro que Pablo desea que Filemón actúe en base a la razón del amor y no de la exigencia. Así de que podemos ver que en esta carta, cada uno de los personajes, Pablo, Filemón, Onésimo, tienen que sacrificar su propio interés por el bien de los demás. Yo creo que Onésimo pudo haber deseado, ¿verdad?, haberse quedado en Roma, pero él tuvo que comprender la importancia de regresar con su amo, con Filemón. Así de que la carta de Filemón nos desafía a entender cómo podemos acercarnos nosotros a los problemas sociales de nuestra sociedad. Pablo no atacó abiertamente el tema de la esclavitud que estaba arraigado en este tiempo. Sin embargo, sí da una dimensión diferente de cómo debe de ser este trato. Dice, es Onésimo, que es tu esclavo, trátale como un hermano. Así de que, aunque aparentemente no atacó el problema, pero sí creó una atmósfera en la cual esta institución de la esclavitud pudiese llegar a desaparecer o mirarse bajo otras circunstancias. Así de que esta carta a Filemón, hermanos, aunque es una carta muy breve, en realidad tiene mucha enseñanza para nuestros días de hoy. Ya no hay esclavos, pero sí hay patrones, sí hay obreros, sí hay trabajadores. ¿Cómo debe de ser ese trato? ¿Cómo debe de ser esas relaciones? Y sobre todo también, ¿cómo debe de ser las relaciones de los pastores hacia los hermanos, que los miran con respeto, con autoridad? Yo creo que esa parte de respeto recíproco, de consideración, es algo que pone de manifiesto esta hermosa carta de Filemón. Así de que, hermanos, gracias por su atención en esta carta de Filemón, una carta preciosa, emanada de esas cartas de la prisión. Que Dios les bendiga.